del viernes pasado, hablando sobre el tema de la dignidad. ¿Qué fue lo que platicamos? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que estudiamos? Lo que observamos, analizamos, cuestionamos. Maribel, no te escondas, Mari. Ahí estabas, Mari. Es que se apagó tu cámara. Bueno, primero se analizó lo que significa la palabra dignidad y pues es un valor que debemos de dar y que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Para tratar a la gente que nos rodea. Porque todos en esta vida, por muy humilde que sea su trabajo, requiere ser tratado con respeto, porque en sí esa es la dignidad, ser respetuoso de la gente que nos rodea y con quienes convivimos. Así es. Y, Y también para uno mismo, ¿no? ujú, También para uno mismo, porque muchas veces eso es lo que ocurre. Sí tenemos muy presente cuando dice el mandamiento, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego caemos en el error de que pues sí procuramos mucho al prójimo, pero luego nos olvidamos de nosotros. Entonces, el tema es pues llevar ese balance entre sí procurar al prójimo sin descuidarnos a nosotros. Y efectivamente, luego se dice que primero es uno, pero también hay un detalle que luego cuando uno piensa primero en uno, luego también quedamos en el error de no contemplar a los demás. O sea, es como que es un arte el llevar ese balance entre nosotros y los demás. Y aquí la pregunta hacia todos nosotros, y es una respuesta personal. ¿Tengo dignidad? Sí, establezco límites para que no rebasen mi dignidad, o con tal de no tener una confrontación o una discusión, dejo que se rebase ese límite de la dignidad. Me olvido de mi dignidad. Porque digo, también nos han vendido mucho la idea de que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y aquí parece que estaríamos contraponiendo el poner la mejilla con el establecer un límite donde no rebasen mi dignidad. Entonces, entendamos en qué línea estamos, en qué posición estamos, para que no se rebase nuestra dignidad y también mantengamos la línea de la dignidad hacia los demás. ¿Por qué ser digno? ¿Por qué tratar con dignidad a los demás? ¿Por qué desarrollar en nosotros la dignidad si es que la hemos perdido? A lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos perdido la dignidad. ¿Sí? ¿Por qué evitar que nos traten mal? ¿Por qué permitir que nos maltraten? ¿En qué momento establecer que nos traten con dignidad? ¿Y por qué la dignidad? Vamos a ver en Salmo 111, 3, 4, ¿qué es lo que dice sobre la dignidad? ¿Salmo cuál más? ¿El 111? Salmos 111, 3 Sí, y 4. 3, 4. Por favor. Dice, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. 111, 3, 4. Su actividad es dignidad y esplendor mismos, y su justicia subsiste para siempre. Entonces veamos que todo lo que hace Dios
lo hace con dignidad. Su actividad es dignidad y esplendor mismos. Y aquí, bueno, vamos al tema de, bueno, si Dios hace las cosas con dignidad y es digno en todo lo que hace, pero bueno, es que yo no soy merecedor de dignidad. Es que luego dejamos pisotearnos y no es válido dejar pisotearnos. No confundamos el ser humildes al dejar que nos pisoteen. Entonces, Dios mismo establece la dignidad en las cosas que se hacen y esplendor en todo lo que se establece. ¿Por qué? Porque si vemos y pudiéramos entender una de las características de la personalidad del Señor Jesucristo, vemos que el Señor Jesucristo, al ser Hijo de Dios, tenía muchas características de Dios. ¿En qué lo vemos? Lo vemos en Juan 14, del 8 al 9. Juan 14, 8 y 9. Leo. Por favor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me han conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ese párrafo y ese versículo se ha prestado a tratar de entender realmente cuál es la personalidad de Dios, ¿sí? En muchas ocasiones, en muchos estudios, se ha tratado de ver cuál es la personalidad de Dios. Están hecho un estudio, un tratado al respecto, digo, y es válido. En este caso, yo lo que encontré, que por lo menos el tema de la dignidad es una de las personalidades, ¿sí?, que Jesucristo poseía al ser la imagen de Dios. Entonces, hay otro pasaje que dice el apóstol Pablo, ser seguidores de mí como yo lo soy de Cristo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, aquí a lo que yo he entendido y lo estoy tratando de canalizar y enfocar, es el tema de que sí seamos humildes, pero ¿qué significa ser humilde? No confundamos la humildad con la pobreza, son cosas muy distintas. ¿Qué significa ser humilde, Gloria? Pues como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ser manso y humilde de corazón para poder estar pues en paz con uno mismo, ayudar Okay. a nuestro prójimo. ¿Qué es la humildad? La humildad. ¿Qué es la humildad? Sencillez. Una de las características de la humildad es reconocer de uno mismo las deficiencias y limitaciones que se tienen para poder trabajar con ello, sobre ello, y potenciar tus virtudes y cualidades para sacarles el máximo provecho, pero sobre todo reconocer tus limitaciones, tus errores, que es lo que nos cuesta a la mayoría de las personas. Nos cuesta ser humildes, o sea, reconocer nuestras deficiencias. Y en el tema de la dignidad, pues también es entender el valor personal que tú tienes, el valor que tiene cada persona, Oye, el hermano, valor de las acciones que se hacen y el valor de las acciones de los demás. Por eso aquí el tema de que dice que la actividad de Dios es digna. Adelante, Gloria, dime. este,
es correcto que, bueno, un hermano, cuando está orando, yo he escuchado que cuando ora, o sea, siempre pues dice, Señor, no soy digno delante de ti, y ya empieza a decir por esto, por esto, por esto. O sea, si toda la vida dice que no es digno delante de él, entonces pues ya no es digno, pues no sé qué hace para no ser digno delante de Dios. O sea, no, ahí no entiendo a veces si no, no trata de ser digno, si consigo mismo o con las personas, porque ser digno es estar, o sea, es como se llama, o sea, tener respeto por sí mismo y por otras personas también, ¿no? Pero si le dicen a Dios, Señor, no soy digno de estar delante de tu presencia, entonces no están respetando pues a Dios o a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso yo pienso así. Ok, bueno, eso se pudiera entender de muchas cosas, pero a lo mejor él está haciendo un ejercicio, ¿sí? A lo mejor un ejercicio de reconocerse como que no es merecedor de estar delante de la presencia de Dios. A lo mejor es lo que él está tratando de expresar, que no se siente merecedor de estar delante de la presencia de Dios. Ah, pero hay un detalle, por eso luego también debemos cuidar nuestras palabras. ¿Por qué no eres merecedor? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo tú que sientes que no eres merecedor? Hay un tema muy importante. Todos tenemos deficiencias, indudablemente, ¿no? Todos hay algo, ¿sí?, que aún tenemos que nos limita a ser perfectos. Sí, pero eso tú lo tienes que autoanalizar y autoevaluarte y trabajarlo. ¿Sí? Soy una persona que tiene muchos miedos, muchas inseguridades, estoy muy negativo, ¿sí? No salgo a la calle porque seguro me va a pasar algo. ¿Sí? Es algo que tú tienes que trabajar, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay muchos más, ¿no? Entonces es algo que tú tienes que trabajar. Si no lo trabajas, si no te sientas a analizarte, créeme que jamás vas a ser libre. Cuando nos dejamos esclavizar por ideas, por costumbres, por vicios, este, ahí el único que puede liberarse de todo eso eres tú. ¿Sí? Y la forma de liberarte es desde tus pensamientos. No hay otra manera. ¿Sí? Porque efectivamente estamos rodeados de muchas influencias. Pero si tú no te das a la tarea de liberarte, el problema no es que participes, el problema es con qué pensamiento haces las cosas. Digo, no, ahorita alguna fecha próxima que tenemos de festividad nacional, creo que ninguna, mayo, junio, el Día del Padre, bueno, el Día del Papá. ¿Quién celebra el Día del Papá? Nadie. Pero el Día de la Navidad, por ejemplo. ¿Sí? Si tú agarras y te encierras en tu casa, no pasa nada. Eres libre, por ejemplo, de toda esa carga de gastos de regalos para la Navidad. Un ejemplo. No es lo mismo que regales algo a alguien porque a ti te nace, a que te sientas obligado a darle un regalo por costumbre y tradición. Es muy distinto. Es lo mismo, pero no es igual. Entonces, y aquí, dentro de la personalidad del Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿será por eso que el Señor Jesucristo trataba a los demás con dignidad? Porque parte de su personalidad, esa forma del trato digno, era, era o es la personalidad de Dios.
¿Será por eso que Dios mismo dijo que Él no quería ver entre el pueblo a gente, a indigentes, mendigos, pobres? ¿Qué otras actividades o formas de trato se debe tener hacia los demás? Y lo vamos a ver en Levítico 19, del 9 al 17. Porque aunque ya leímos en su momento los 10 mandamientos y los analizamos, fíjense que estos son muy interesantes, lo que está aquí en Levítico 19, del 9 al 17. Leo. Adelante. Cuando, cuando sigues la mies de la tierra, no cegará hasta el último rincón de ella, ni expirarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre, para el extranjero. Lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta en la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor en tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hasta ahí, hermana, gracias. Dios te bendiga. Entonces vean cómo esta parte de la dignidad, aunque lo hemos visto desde el punto de vista del respeto, también la parte de la dignidad. Fíjate, qué interesante el tema de que, pues de lo que tú coseches, deja las orillas para el más necesitado. O sea, en ningún momento te dice, da limosnas, da lo que te sobra, lo que ya no te sirve, regálalo. No, fíjate que no, pero sí deja un poco para que él tenga el trabajo de cosecharlo todavía y se lo pueda llevar a su casa. El tema del hurto, del robo, la calumnia, los chismes. Ay, esos chismes que parecen tan inocentes muchas veces. Que se empieza a hablar de la otra persona sin que esté presente. Y pues se empieza a hablar, a veces hasta de más, y ya se está haciendo el chisme bien sabroso, la calumnia. Y cosas que pues en el día a día los llegamos a hacer y parecen normales, y el chisme luego es bien sabroso, ¿no? Luego estamos ahí en el lavadero con los vecinos en la azotea, y ya salió a plática una vecinita o un vecinito. Entonces esos detalles de tener cuidado porque van en contra de la dignidad de las personas. Va en contra de la dignidad de las personas. Sí. Eso de que a veces hablamos de más porque nos suponemos muchas cosas desde el punto de vista que vemos, también es incorrecto. Entonces, veamos que pues todo lo que hagamos, pues debe vigilar siempre el tema de la dignidad de los demás.
Otros pasajes que hablan sobre la dignidad de las personas y de la dignidad a sí mismo, pues lo vemos en Mateo 5, 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Primero. deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. ¿Hasta Sí, ahí? hermano. Gracias, hasta el 24, gracias. Sí, el tema de lo que luego pensamos y decimos de los demás, o cómo nos expresamos hacia el que tenemos enfrente. ¿Qué significa fato y qué significa necio? Dice foto. Foto. ¿Ya Yo lo no sé qué encontraron? significa, hermano. La palabra fato significa alguien que está carente o falto de razón o de entendimiento. El necio significa alguien que es ignorante, que le falta de inteligencia o que le falta razón. Entonces, fíjate, también hay lo delicado que es tratar a los demás desde el punto de vista intelectual. Digo que hoy en día se da mucho, ¿verdad? Y hay una palabra bien bonita que hace referencia a la falta de inteligencia. Entonces, hasta eso, pues, es delicado. Y va mucho mucho contra la dignidad de las personas. Es cierto que hay relaciones añejas, ah, que llevan muchos años, de que ya no se aguantan, que ya la relación es imposible llevarla por tantas ofensas que se han hecho. ¿Y por qué existen esas discusiones o esos pleitos en esas relaciones tan añejas? ¿Por qué ya no te soportas? Porque no se llega a platicar, a hablar con la persona, por eso Y, se hacen los... y porque enojados, pues ya sueltas una ofensa, ya dices una ofensa. ¿Sí? Claro que, bueno, para no llegar a esos límites, pues también siempre tus acciones deben ser respetuosas. Pero muchas veces las acciones son irrespetuosas de forma arbitraria, de forma con alevosía, predeterminadas. Entonces, la persona que recibe esas ofensas con premeditación, alevosía y ventaja, pues obviamente te va a responder. Va a llegar un momento en que no se va a aguantar y te va a contestar. O se va a desquitar. Entonces, siempre debemos procurar, sí, todo lo que hacemos dentro del ámbito del respeto,
y todo lo que hagan alrededor nuestro, también dentro del ámbito del respeto. Si tú sientes que algo te ofende, algo te lastima, algo no te conviene, dilo. Y dilo en su momento. No esperes a que pasen 10, 15, 20 años, porque ya para esas alturas, ya corregirlo es bastante complicado. ¿Y qué es lo que dejaste acumular con los años? Muchos rencores, ¿sí? Rencores que incluso ya no hay solución después. Y eso lo vemos también, dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver la dignidad con el que trate o que sobaje a la persona que tengo a mi lado? Si es menos inteligente que yo. Si no es inteligente, si no se fija, ¿sí? Es bastante lento, lenta, yo todo lo termino haciendo. Ay, qué complicado, porque pues estoy con una persona que no, no aporta, no contribuye. Y bueno, y si a eso le agregamos de que dentro del desarrollo de ciertas personas, desde que son pequeños, pues no se les deja madurar. No se les sueltan las cosas en las manos para que las solucionen. Todo se lo terminan solucionando. ¿Qué sucede? Pues sucede que tarde o temprano esa persona va a estar acostumbrada a no solucionar cosas. Y luego vienen las quejas, los reproches. Y pues con la economía que tenemos hoy en día, pues se complican mucho más las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Digo, yo entiendo que hay ciertas características de personalidad, ciertas personalidades que son demasiado dinámicas, muy aceleradas, son de personalidad maníaca. Entonces, todo lo resuelven rápido, todo lo analizan muy rápido y el resto de las personas llegan a ver bastante lentas. ¿Qué sucede ahí? Pues te va a tocar ser un poco paciente y darle tiempo a la otra persona que solucione a su ritmo. El problema va a ser cuando no hay disposición de un lado ni de otro. ¿Sí? A lo que voy, pues, pues hablo netamente de las relaciones personales, pareja con pareja. Antes de llegar a ese punto, quiero que veamos también otro texto en el cual también habla de lo importante que es el cuidado o la dignidad íntima, la dignidad personal. Y eso lo vemos en Levítico 19:29. Eso es un poquito más directo de palabras, pero vean lo que dice. ¿Levítico cuál? 19. 19:29. 19:29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Esa. Sí, les dije que está bastante directa, bastante fuerte. Sí, no usa palabras suavecitas ni decoradas. Entonces, el 19:29 lo dice muy directo. No profanes a tu hija para que la tierra no cometa y la tierra realmente se llene de moral relajada. Y ven ahí cómo usa la palabra fornicación con prostitución.
sea, realmente la fornicación es lo mismo en la prostitución. Se los leo con el mío. No profanes a tu hija siendo la prostituta, para que la tierra no cometa prostitución y la tierra realmente se llene de moral relajada. O sea, vean hasta qué punto se llega la dignidad. Hay ciertas culturas que, bueno, lo ven normal porque es un intercambio comercial. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué no? Pues estoy obteniendo una ganancia monetaria sin arriesgar ningún material ni nada. Ciertas formas de pensar así lo ven. Ciertas culturas así lo interpretan. Ciertas tradiciones de ciertas personas así lo ven. Pero vea hasta qué punto en lo más íntimo de nosotros debemos tener dignidad. No tienes dinero, no hay recursos, no te prestes a eso, al intercambio monetario por esas situaciones. Aquí hay una pregunta que se sale un poquito de lo que normalmente tenemos establecido. ¿Habrá gente que fornica con la palabra de Dios? Que la respuesta sería sí. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque le ponen un precio a la palabra de Dios, le ponen un precio a los perdones, le ponen un precio a la oración, le ponen un precio a todo lo que esté relacionado con a lo que se llama religión. Sí, lamentablemente hay ciertos grupos sociales que prostituyen la palabra, el conocimiento. Y si ya vimos en algunas traducciones que la fornicación es lo mismo que prostitución, ¿cuál es uno de los mandamientos? No fornicarás. Y ese mandamiento no te especifica nada más una cosa, es todo lo que esté relacionado a un intercambio monetario o de favores a cambio de acceder al dinero. Lo que hoy en día llamamos comúnmente corrupción, que está muy de moda la palabra. Es que es corrupción, darle la mordida a la policía. Eso es fornicación. Para que lo llevemos y tengamos cuidado con ello. Entonces, dentro de las relaciones personales, comúnmente llamadas, más específicamente entre los casados y los esposos, ah, hay una recomendación muy sencilla de parte del apóstol Pablo y que luego cuesta mucho trabajo llevarlas a cabo. Primero, a lo mejor porque no las conocías. Y en segundo, aunque las conozcas, pues muchas veces no le das la importancia porque el otro es menos astuto que tú, o la otra es menos astuta, menos inteligente, menos capaz que tú. O peor aún, como le haces ofensas y no te dice nada y no te reclama nada, pues le sigues haciendo cosas. Hasta el día que pues reviente y te reclama, y ya no te gusta que te, que te reclame nada. ¿Por qué? Porque se pierde en un inicio lo que aquí el apóstol Pablo está recomendando. Y lo que recomienda precisamente es para mantenernos dentro del margen del respeto y de la dignidad. Veamos qué dice Efesios 5:22.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. ¿Hasta ahí nada más? Ajá. Bueno, vamos al 23 porque, bueno, creo que a muchos o a muchas no les gusta lo que dice el 23, pero bueno, el Porque el 23 marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bueno, Cristo es nuestro Salvador, nuestros maridos no, hermano. ¿Ya ves cómo iba a salir algo? Sabía que iba a salir algo. Ok, se los leo. Desde el 21. Estén en sujeción los unos a los otros en temor de Cristo. Que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, como el Cristo también es cabeza de la congregación. ¿Sí? Equiparando el ejemplo de la imagen. Siendo el salvador de este cuerpo. El 24. De hecho, como la congregación está en sujeción al Cristo, así también lo estén las esposas a sus esposos en todo. Ay, no, pues qué complicado está esa recomendación del apóstol Pablo. Y algunos dirán, bueno, pues es que el apóstol Pablo hablaba así porque él nunca se casó. O peor aún, en la época del apóstol Pablo, aunque Israel estaba dominada por los romanos, pero realmente el concepto del contrato civil como tal, pues todavía no se difundía tanto. Aquí dice esposos, lo que significa estar esposado a una persona, que no necesariamente amerita tener un contrato civil, son cosas muy distintas. Ya daremos un estudio al respecto bastante elaborado y sé que se va a poner bastante caliente, pero bueno, luego lo vemos. Ese será un tema de estudio en específico. Entonces ven cómo dice, estarte sujeta al esposo. Ay, pero ¿por qué? Si está bien lento, no tiene iniciativa, no actúa, no piensa, no razona, no soluciona. Me soluciona más el Alexa que este señor que tengo aquí. ¿O no es así como luego pensamos? Ay, qué feo. Y para cerrar la idea, porque ya estamos a punto de despedirnos, es hasta Efesios 28, bueno, se los leo para recordar un poco de esos minutos. Y luego, ¿qué creen? Esposos. Ay, no, con sus adoradas esposas. A pesar de que ya se ofendieron mutuamente y mutuamente se han dicho y hecho cosas, ya están volados los sartenes por la cocina. ¿Qué crees que dice aquí? El 25. Esposos, continúen amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella, para santificarla, limpiándola con el baño de agua por medio de la palabra, para presentarse él a sí mismo, la congregación en su esplendor, sin que tenga mancha, ni arruga, ni ninguna de tales cosas, sino que sea santa y sin tacha. De esta manera, los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y ya voltearán algunos a ver al marido. Ya viste, me tienes que seguir amando. Sí, pero tú lo tienes que respetar. Y todos, digo, porque lo he visto en muchas ocasiones. Ok, les platico rápido esta anécdota.
Hace muchos años, por allá del año 2000 aproximadamente, yo estaba trabajando en una agencia de automóviles y un matrimonio pues entra a ver un vehículo porque lo van a comprar. Ahí se entiende la que tenía el dinero era la señora. Y el señor le dice a la señora, oye, ¿qué te parece este carro porque tiene esas características? De inmediato se voltea la señora muy enojada, eufórica, y le dice, tú no tienes nada que opinar porque tú no estás poniendo aquí ni un centavo. Aquí la del dinero soy yo. En plena sala de ventas, a la vista de todas las personas que estábamos ahí. ¿Qué? Esa escena, ¿qué les parece? ¿No es indignante como esposo que te refieran en la cara cuando no tienes dinero para comprarte un coche? Dirán algunas, pues él se lo ganó, a ver por qué no tiene dinero, por qué no le echa más ganas, y en lugar de que lo comprara la señora, él era el que tenía que pagar el carro. Si estamos analizando desde el inicio el concepto de la dignidad, es indistinto de tu capacidad económica, de tu actividad económica y de tu estatus social, la dignidad. Concretamente es respeto, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, eh, este tema de la dignidad, sí llevarlo y analizarlo, porque aunque seamos cristianos, aunque nos digamos hijos de Dios, aunque nos digamos seguidores de Cristo, las relaciones personales en general luego nos siguen fallando, a pesar de los años. ¿Qué pasa con ustedes?